Esta mañana estaba viendo videos sobre casos perturbadores y de repente se me ocurrió una loca idea. Es por eso que el día de hoy pasaré 24 horas investigando 3 de los casos más perturbadores jamás registrados. Son exactamente las 7:48 de la tarde y es por eso que desde ahorita hasta las 7:48 de la tarde del día de mañana me voy a pasar investigando estos 3 casos y tratando de descifrar misterios y cosas que puede que nadie haya visto. Pero es por eso que para esta ocasión especial traje el cuaderno de investigaciones de Cotidianos Curiosos. Aquí vamos a apuntar y seguir todas las pistas de los casos que voy a investigar y vamos a ver hasta dónde nos lleva estos casos. Cualquier detalle lo apuntaré aquí para que al final podamos seguir las pistas y podamos atar cabos. Hace su última publicación. Horas después aparece un mensaje anunciando su muerte. Hasta aquí parecía solo la despedida de un viejo usuario, pero entonces algo extraño ocurre. En su perfil se descubre un enlace a una web con el nombre Lake City White Pills. Al entrar no parece nada más que una página llena de imágenes sin sentido, pero en el código oculto de esa web hay algo más. Lo que parecía una simple web en internet pronto se convierte en un misterio que apunta a algo mucho más grande. Los asesinatos más importantes del año. Realmente no lo tenemos claro. Y al final, todo parece estar en una zona gris. Todo parece ser un misterio. Ok, después de navegar por páginas de internet y ver unos cuantos videos de este caso, aún no me ha quedado del todo claro. Es por eso que para que lo entendamos mejor, les voy a leer un pequeño resumen que encontré en una página de internet. El origen de la historia comienza en 2009 con un usuario de Reddit llamado Religion of Peace, también conocido como Milo, que decía ser un veterano militar y mantenía un sitio web llamado Lake City White Pills. Según la explicación del canal detrás del enigma, el nombre hace referencia a píldoras silenciosas, un eufemismo para balas, pues Lake City es el nombre de una importante fábrica de municiones del ejército de Estados Unidos. Este sitio, al principio aparentemente inocuo, escondía mensajes cifrados con listas de nombres, fechas, coordenadas y registros de pagos que coincidían con asesinatos reales en el mundo, elevando las sospechas sobre la verdadera naturaleza del proyecto. Milo era un usuario polémico con conocimientos en programación y una presencia controversial en foros, que murió en 2009 según anunció otro usuario, 26, quien se describió como su asociado y antiguo militar. 26 fue quien reveló detalles sobre la muerte de Milo y la disposición de sus cenizas, dando inicio a la investigación digital sobre las redes detrás de Lake City White Pills, que algunos piensan fue una red de mercenarios. La página web y sus códigos cifrados llevaron a teorías que sugieren que Milo, 26 y otros usuarios estaban involucrados en actividades de mercenarios o hitmen encubiertos. En particular, la actualización de la página tras un asesinato de alto perfil en el mundo real aumentó las sospechas de que las píldoras silenciosas eran ejecuciones reales, no solo bromas en línea. El canal detrás del enigma ha presentado esta historia como una mezcla de leyenda digital y realidad, destacando cómo un simple foro y unas líneas de código pueden esconder una red, misterio y muerte sin pruebas físicas claras, solo con coincidencias y pistas en la red. Ok, en este momento son las 10:50 de la noche. ¿Vale? Ahí se alcanza a apreciar. Y he estado investigando más sobre este caso. Como lo pudieron ver, estuve viendo videos y fuera de cámara también estuve checando en páginas de internet, leyendo lo que más podía para poder comenzar a atar cabos. Así que vamos a ello.
El usuario de nombre Religion of Peace muere y de repente sus amigos deciden hacer público el sitio. ¿Quién hace eso? Si supieras que tu amigo manejaba una red de asesinatos, lo último que harías es abrir la puerta a los investigadores. Eso no es lealtad, es una filtración controlada. La estética del sitio no era una página de un hacker aficionado. Tenía una estructura interna compleja, foros, secciones de inventario. ¿Cómo es que nadie notó esto hasta que fue demasiado tarde? Mientras investigaba, revisaba los nombres de usuario que participaban en esos foros. Algunos de ellos tenían años de antigüedad. No eran bots, eran personas reales intercambiando información sobre ubicaciones y métodos. Lo más raro es que cuando la comunidad de Reddit intentó rastrear las IP de los administradores, se encontraron con servidores que, casualmente, estaban vinculados a agencias de seguridad privada o limpiadores digitales. No creo que fuera un juego de realidad alternativa. Si fuera un juego, alguien habría reclamado el crédito para ganar fama, pero no. Nadie reclamó nada. Simplemente los operadores cerraron la persiana porque alguien de nivel superior se puso nervioso. Realmente lo que me perturba no es que existiera el sitio. Lo que me perturba es que con toda la tecnología que tenemos hoy en 2026, si alguien quisiera replicar algo como Lake City Quet Pills, no encontraríamos ni un píxel. Alguien aprendió cómo esconderse mejor después de este caso. Y eso, gente, es lo que realmente debería darnos miedo. Ok, gente, oficialmente hemos concluido la investigación de este primer caso del 24 horas. Son exactamente las 11:57 de la noche. Mañana seguiremos con los dos casos que hacen falta. Así que hasta mañana, curiosos. Nos vemos el día de mañana. Hola gente, ¿cómo están? Son precisamente las 9:16 de la mañana y lo pueden apreciar. Me levanté a esta hora porque ayer me quedé hasta un poquito tarde, más o menos 3 de la mañana, editando el video, ¿vale? Estructurando todo el caso. Y ahora vamos a seguir con el segundo caso, ¿vale, gente? Así que vamos allá. El caso de Elisa Lam. El video en un ascensor que aterrorizó al mundo y el macabro secreto del Hotel Cecil. En 2013, una estudiante canadiense emprendió un viaje soñado que terminó de la peor manera. Lo que pasó genera hasta el día de hoy diversas teorías en internet. Un viaje para recorrer la costa de California sola, ese fue el plan que emprendió a comienzos del 2013 Elisa Lam, una estudiante canadiense de 21 años. Después de meses de planificación, se embarcó en una aventura por los Estados Unidos que, entre tantas ciudades, la llevó a Los Ángeles. Lo que prometían ser unos días de ensueño y descanso, se convirtieron en su peor pesadilla y hasta el día de hoy, lo que pasó con ella genera todo tipo de teorías. Un video en el ascensor del hotel donde se hospedaba no hace más que sumar dudas sobre lo que realmente le ocurrió. Su historia, que comenzó a escribir el capítulo más oscuro el 31 de enero de aquel año, para muchos supera cualquier guión de una película de terror. Elisa Lam nació el 30 de abril de 1991 en Canadá, lugar al que emigraron sus padres desde China en busca de un futuro mejor. David y Gina Lam eligieron Columbia Británica para vivir con sus dos hijas y también para abrir un restaurante y empezar una nueva vida. En 2012, Elisa Lam estudiaba en la universidad y había decidido tomarse un tiempo de descanso para recorrer los Estados Unidos. Aunque sus padres no estaban del todo convencidos de su travesía, ella les prometió que si la dejaban, todos los días los iba a llamar para reportarse y mantenerlos tranquilos. Ante tanta insistencia, terminaron por acceder. Fue así como la joven comenzó el 2013 con su gran proyecto de viajar. Tras pasar unos días en San Diego,
El 28 de enero llegó a Los Ángeles y se hospedó en el Hotel Cecil, un imponente edificio de 700 habitaciones ubicado en el centro de la ciudad. Se registró en la recepción y para abaratar costos optó por una habitación compartida con otras chicas. Sin embargo, la compañía duró poco, ya que por las quejas de sus compañeras sobre sus extrañas actitudes, decidieron pasarla a un cuarto sola, el 514. Amy Price, gerenta del lugar entre 2007 y 2017, reveló en el documental de Netflix Desaparición en el Hotel Cecil que varios empleados le relataron llamativas situaciones protagonizadas por Elisa, como por ejemplo que se encerraba con llave y dejaba a sus compañeras de habitación en el pasillo, y que además entregaba notas con mensajes intimidantes. Nunca hablé de esto públicamente, pero ella estaba causando problemas. Les escribía a los huéspedes: váyanse a casa, salgan, detalló la empleada. Si bien durante su estadía en el hotel era una huésped con actitudes desconcertantes y preocupantes, al cruzar el umbral y pisar la calle, la joven parecía ser una turista más. De hecho, en Los Ángeles visitó algunos locales y hasta hizo compras en una librería. Katie Opran, encargada que la atendió en el local, recordó a Lam en el documental. Era extrovertida, muy animada y muy amigable. Hablaba sobre qué ejemplares les iba a regalar a su familia y si serían demasiado pesados para llevárselos a casa. Además, una de las noches que Elisa pasó en Los Ángeles, asistió a la grabación de un programa de televisión, pero ocurrió algo con ella que no hizo más que sumarle intriga a la historia. Fue sacada del estudio por la policía por, nuevamente, su extraño comportamiento. Al poner un pie en la calle después de ese incidente, volvió al Cecil como si nada hubiera ocurrido. Aunque existieron quejas sobre su raro comportamiento que llamaron la atención del personal del hotel, no fue hasta el 31 de enero, 3 días después de su llegada, que se encendieron todas las alarmas. La joven tenía previsto partir hacia la ciudad de Santa Cruz para seguir con su recorrido, pero nunca lo hizo. Al no poder contactarse con ella ni recibir su llamado diario, algo en los padres de Elisa se disparó. La desesperación. Comenzó a pesar en ellos la culpa por haber aceptado que viva una aventura a tantos kilómetros de casa. Al día siguiente, con el miedo latente de que algo le podría haber pasado, el 1 de febrero denunciaron su desaparición. Inmediatamente volaron a Los Ángeles para seguir de cerca la búsqueda y colaborar con las autoridades. Lo primero que hizo la policía al recibir la denuncia fue acercarse al hotel e inspeccionar la habitación de la joven. Sin embargo, descubrieron que el personal de limpieza ya había pasado por allí y juntado sus pertenencias. Por protocolo del lugar, las pusieron en un locker. Allí, los oficiales tuvieron acceso a su ropa, su computadora, su billetera y una serie de medicamentos recetados. Al averiguar para qué eran las pastillas, descubrieron que Elisa tenía trastorno bipolar. Cuando ella desapareció, fue algo alarmante, recordó Price, quien destacó que en todo momento desde el hotel cooperaron con las autoridades. Con perros rastreadores recorrieron las instalaciones del Cecil. Aunque no lograron dar con ninguna pista, también revisaron el perfil de Lam en línea y supieron que tenía un blog en donde hablaba de su travesía y también de cómo se sentía día a día. Todas eran piezas de un rompecabezas que recién comenzaba a armarse, pero que llevaría un tiempo completar. Aunque no había ninguna cámara de seguridad en el piso donde se hospedaba, cuando los investigadores revisaron las cientos de horas de grabaciones de las instalaciones donde sí las había, se toparon con la prueba sólida de que ese 31 de enero, Elisa no salió del hotel. Las últimas imágenes que se tienen de ella son realmente perturbadoras. En una filmación se la ve subir a un ascensor vestida con una campera roja. Una vez que pone un pie en el elevador, comienza a tener un comportamiento totalmente errático. Presiona todos los botones al mismo tiempo, hace ademanes y parece que mantiene una conversación con alguien que está cerca, pero no aparece en la imagen. Atemorizada, busca salir de esta situación. En un momento de la secuencia se le notan expresiones de verdadero terror en la cara. Al final del video de casi 4 minutos, aparece arrinconada debajo del tablero hasta que,
de un segundo a otro, sale del ascensor. Las puertas se cierran y la filmación termina, pero el misterio comienza. Las imágenes hechas públicas por la policía 2 semanas después de la desaparición, para quien tuviera datos de su paradero los aportara, revolucionaron internet y despertaron todo tipo de teorías que iban desde actividad paranormal en el Hotel Cecil hasta posibles problemas de salud de la joven. El video acumuló millones de visualizaciones muy rápido, y no faltaron quienes sumaron otra hipótesis, que un huésped malintencionado quería hacerle daño y fue el responsable de su desaparición. Más allá de las opiniones en línea, de lo único que tenían certeza los investigadores era de que Elisa no salió del lugar. Los días pasaban y la investigación no avanzaba. Era como si las paredes del hotel se hubiesen tragado a la joven. Aquí en este momento llega el hallazgo que lo cambió todo. En la oficina de policía de Los Ángeles intentaban encajar piezas del rompecabezas. Sabían que Elisa Lam sufría de bipolaridad y también sabían que no había registro de ella fuera del hotel desde el 31 de enero. En paralelo, en el Cecil operaban con normalidad, recibían huéspedes nuevos, los teléfonos sonaban con reservas y las empleadas cambiaban sábanas y toallas a diario. Pero, 19 días después de la desaparición, ocurrió un descubrimiento macabro. El encargado de mantenimiento del lugar, Santiago López, recibió la orden de revisar los tanques del agua del hotel, ante la queja de varias personas de que no había presión y que en algunos casos parecía turbia, con un color amarillento. Rápidamente, tomó sus herramientas y se dirigió a la azotea para cumplir con su tarea. Subió peldaño por peldaño hasta llegar a la tapa de uno de los tanques. La corrió y se topó con una escena que lo atormenta hasta el día de hoy. El cuerpo de Elisa Lam. La vi, salió flotando. Estaba blanca como un fantasma, recordó el ex empleado en el documental, donde además reveló un detalle que sumaba más desconcierto. La joven estaba desnuda. Inmediatamente desde el hotel dieron aviso a la policía con el hallazgo del cuerpo. Encontraron también la pieza que faltaba y comenzaron una investigación para determinar qué ocurrió. Los bomberos que participaron en el operativo tuvieron que drenar el agua del tanque y realizar una abertura en la parte de abajo para poder sacar el cuerpo, dado que la escotilla era demasiado pequeña para que el equipo pudiera hacer su tarea. En el agua flotaba también su ropa, la misma con la que fue vista en el video del ascensor. Las autoridades no encontraron signos de defensa ni de agresión sexual, y las pruebas toxicológicas no arrojaron la presencia de ninguna sustancia o droga. La muerte fue calificada como ahogamiento accidental, con el trastorno bipolar como un factor significativo. Según los investigadores, es probable que la estudiante haya sufrido un episodio psicótico, una manifestación grave que puede distorsionar el pensamiento y la percepción de la realidad. Tras realizarle pruebas exhaustivas al cuerpo, descubrieron que los niveles de medicación para el trastorno bipolar en su organismo era mucho más bajo de lo debido, es decir, no tomaba sus pastillas. Según la evidencia disponible, Elisa parecía tener trastorno bipolar tipo 1. Se trata de la versión más grave, en la que a veces se presentan características psicóticas. En ese estado se presenta un pensamiento muy desorganizado, donde la lógica carece de sentido y es difícil distinguir la fantasía de la realidad, declaró la doctora Hood en la producción de Netflix. Cuando uno mira los informes de su comportamiento en el hotel e incluso el infame video del ascensor, para mí eso es completamente consistente con alguien en medio de un episodio psicótico, agregó. La hermana de Lam explicó tiempo después en una entrevista que el video del ascensor coincidía con episodios que le ocurrieron anteriormente donde la joven creía que alguien la seguía. Ella dijo que en el pasado Elisa se asustaba y deliraba. Corría y se escondía debajo de la cama, declaró el detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, Greg Kading, en la docuserie. El especialista supone que la joven pudo haber subido a la terraza y que sería perfectamente lógico que viera el tanque de agua como un lugar para esconderse. La investigación determinó también cómo hizo para llegar hasta esta parte del hotel, dado que si bien existe una puerta de acceso directo, cada vez que ésta se abría sonaba una alarma en la recepción que alertaba al personal. Y eso no ocurrió, por lo que pudieron reconstruir. Elisa llegó a la azotea a través de la escalera de incendios, subió hasta el tanque y cuando entró quedó atrapada, impedida de salir por sus propios medios. Asimismo, infirieron que,
quizás intentó mantenerse a flote el mayor tiempo posible. Incluso llegó a quitarse la ropa para evitar que la arrastrara hacia abajo. Pero, pese a sus intentos, sucumbió en un ahogamiento accidental. Las sombras del centenario e infame Hotel Cecil. Inaugurado a finales de 1924 y situado estratégicamente cerca de Skid Row, el hotel contaba con 700 habitaciones. Con el paso del tiempo, cobró una popularidad negativa por una serie de hechos que ocurrieron allí mucho antes de la muerte de Elisa Lam. En una época, las habitaciones se rentaban temporalmente y entre sus inquilinos tristemente famosos se encuentran los asesinos en serie Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, y Jack Unterweger, acusado por la muerte de 3 mujeres. En 1947, muy cerca del hotel, fue encontrado el cadáver de la aspirante actriz Elizabeth Short, conocida popularmente como la Dalia Negra. Tenía la cara cortada desde los labios hasta las orejas y le habían arrancado el corazón, el vaso y los intestinos. El último en verla con vida fue el entonces recepcionista del Hotel Cecil. Cuando me mostraron el lugar por primera vez, me dijeron que en una habitación hubo un crimen y en la otra un suicidio. Terminé preguntando, ¿hay alguna habitación donde no haya habido alguien muerto?, recordó la exgerenta Price. Hay muchas cosas que pasaron en aquel lugar, que son desafortunadas, pero no creo que el hotel esté embrujado, manifestó en declaraciones a Esquire, para desmitificar la mala fama del lugar. Después de haber pasado por diferentes dueños y con una popularidad en decadencia, en 2021 el lugar se convirtió en un complejo de viviendas y 3 años después, en vez de celebrar su centenario, cerró sus puertas definitivamente. Aunque para muchos se trató de un lugar maldito, para otros todo lo que pasó entre sus paredes fue una mera cuestión de mala suerte. Las similitudes entre la muerte de Elisa Lam y la película Dark Water. En 2002, poco más de una década antes de la muerte de Elisa Lam, se estrenó una película japonesa titulada Dark Water, que 3 años después tuvo su versión estadounidense con Jennifer Connelly y John C. Reilly. En la cinta, una madre y su hija se encuentran una gotera enorme en una habitación de su casa y descubren que en el departamento de arriba hubo una inundación y la familia que vivía allí desapareció de un día para el otro en circunstancias extrañas. Hacia el final, la protagonista descubre el cuerpo de la niña que vivió en ese lugar, que había sido abandonada por sus padres y se ahogó después de caer accidentalmente en el tanque de agua del edificio. Un detalle que resulta perturbador, en especial para los que disfrutan de investigar en línea y compartir sus opiniones sobre casos sin resolver o con giros muchas veces desconcertantes, es que la niña de la película que yace en el tanque usaba una campera color rojo, igual que Elisa Lam al momento de su desaparición. El documental Watch Crime Scene, The Basing at Cecil Hotel, escena del crimen, desaparición en el Hotel Cecil, estrenado en Netflix el 10 de febrero del 2021, aún está disponible en la plataforma. Los expertos dicen que fue un suicidio, pero ¿alguien se ha detenido a pensar en la física de esto? Estas tapas pesan tanto que requieren de fuerza mecánica o al menos 2 personas para moverlas con seguridad. Elisa Lam era una persona de complexión delgada. No es solo el peso, es la posición. Para abrirla tienes que hacer palanca desde un ángulo muy incómodo, mientras estás sobre una plataforma inestable. Es físicamente imposible que una persona sola, sin herramientas y en un estado mental alterado según la versión oficial, haya podido levantar, desplazar y volver a colocar esa tapa de forma que quedara sellada. Se ha dicho que el techo del Hotel Cecil tenía sistemas de seguridad y alarmas que se activaban si alguien intentaba acceder a los tanques. ¿Cómo es posible que una persona subiera al techo, forzara la seguridad, activara alarmas o las evitara de forma casi profesional y nadie del personal de seguridad lo notara? Y como lo detalla la versión oficial, sí, si bien pudo haber subido por las escaleras, pero ¿cómo sabía que habían alarmas en el hotel? Si ella hubiera subido sola, claramente desconociendo que había alertas,
el personal del hotel instantáneamente debería haber sido alertado. El cuerpo fue encontrado dentro del tanque, pero la tapa estaba cerrada encima. Para que la tapa quedara cerrada, alguien tuvo que haberla movido después de que ella estuviera adentro. Si ella hubiera caído accidentalmente, la tapa no se habría cerrado sola ni por casualidad. La conclusión lógica es que alguien más estaba ahí o que alguien manipuló la escena después del hecho. Ok, después de investigar este caso un poquito más a fondo, ver videos, leer artículos de internet y buscar más información, y también por supuesto atar cabos, yo diría que nuestro segundo caso de este 24 horas está concluido. Pero tenemos un pequeñísimo problema, y es que a mi computadora se le ocurrió actualizar sistema. Entonces esperaré a que mi computadora acabe de actualizar sistema para seguir con el tercer caso, que les prometo va a ser más interesante. Ok, mis amigos, mi computadora ya prendió, ya se actualizó el sistema y exactamente son las 2:18 de la tarde. Así que hemos oficialmente concluido el segundo caso, que tiene por nombre el Hotel Cecil. Así que no nos hacemos esperar y vamos al siguiente caso. Ok, el siguiente caso es un poco conocido, la verdad, pero esto no le quita lo perturbador. Así que vamos con la presentación del nombre del caso y por supuesto con la historia que gira alrededor de este caso. Ok, gente, si les soy bien sincero, este caso yo ya lo conocía, ya lo había escuchado, pero aún así me puse a investigar. Y yo creo que es justo que les lea el contexto sobre quién es el hombre del sombrero. Así que vamos a ello. El hombre del sombrero es una figura recurrente en historias de terror y testimonios paranormales. Se le describe como una silueta negra con forma humana, vestida completamente de oscuro y con un sombrero de ala ancha. Muchos aseguran haberlo visto en la esquina de su habitación durante la noche, inmóvil, observando. La leyenda ha trascendido fronteras, y aunque cada cultura lo llama de manera distinta, todas coinciden en un mismo patrón: una presencia que causa terror, pero que rara vez interactúa con las personas. Algunos lo consideran un espíritu maligno, otros una alucinación provocada por el sueño. Este es un ente que inspiró a Freddy Krueger. Se dice que el director Wes Craven, creador de Freddy Krueger, afirmó haber visto al hombre del sombrero cuando era niño. Esa experiencia lo inspiró para diseñar al icónico asesino de la saga Pesadilla en Elm Street. Ambos comparten rasgos similares: un sombrero oscuro, una figura inquietante y la capacidad de aparecer en los sueños o momentos de vulnerabilidad. Y estos son los testimonios de quienes aseguran haberlo visto. A lo largo de los años, cientos de personas aseguran haber presenciado la aparición de esta entidad. Coinciden que el hombre del sombrero no tiene rostro, pero transmite una sensación de que los observa directamente. En 1978, una mujer llamada Rebecca relató que vio al ente en su habitación y escuchó una voz profunda decirle: "Esta es tu última oportunidad". Aunque no sufrió daño físico, el miedo fue tan intenso que abandonó su casa poco después. Hay una teoría que dice que este ente podría ser parte de las llamadas gente sombra. Los investigadores del fenómeno paranormal consideran que el hombre del sombrero pertenece a la categoría conocida como gente sombra, supuestas entidades oscuras que se manifiestan como figuras humanas sin rasgos definidos. A diferencia de los fantasmas tradicionales, las sombras no se desvanecen instantáneamente, se alejan caminando como si fueran seres físicos. Relación entre el hombre del sombrero y la parálisis del sueño. Lo más extraño es que existe una relación entre el hombre del sombrero y la parálisis del sueño.
La ciencia ofrece una explicación alternativa. Según los especialistas, el hombre del sombrero podría estar relacionado con la parálisis del sueño, también conocida como la subida del muerto. Durante este fenómeno, el cuerpo está paralizado mientras la mente se encuentra parcialmente despierta, lo que puede provocar visiones aterradoras. El psicólogo Christopher French de la Universidad de Londres sostiene que quienes aseguran ver al hombre del sombrero no mienten. La experiencia es real, pero tiene una base neurológica. El miedo y las visiones son auténticos, pero la mente les da forma según la cultura y el entorno, explica. Una figura presente desde la antigüedad. Aunque el término gente sombra es moderno, las historias de entes nocturnos que oprimen el pecho de las personas dormidas existen desde civilizaciones antiguas. En Babilonia y Asiria se hablaba de demonios nocturnos. En la Grecia clásica se representaban como arpías o incubos. En la Edad Media se creía que eran brujas que visitaban a los durmientes. En el siglo XX, el mismo fenómeno dio lugar a mitos de abducciones extraterrestres. El hombre del sombrero sería entonces una evolución moderna de esas antiguas creencias adaptada al imaginario del siglo XXI. El fotógrafo Nicolas Bruno, quien sufre parálisis del sueño, transformó sus pesadillas en arte. Recreó cada una de sus visiones, incluyendo al hombre del sombrero, en una serie de imágenes que muestran la belleza y el horror del subconsciente humano. Según Bruno, enfrentar los miedos visualmente lo ayudó a superar sus episodios nocturnos. Datos curiosos sobre el hombre del sombrero. Su nombre en inglés es Hat Man, y es uno de los casos más reportados en foros paranormales. Muchos testigos aseguran que su presencia provoca frío intenso y sensación de presión. Algunos investigadores creen que representa el arquetipo del miedo a lo desconocido. En varias culturas, el sombrero es símbolo de autoridad, lo que refuerza su aura intimidante. Existen cientos de videos y grabaciones que dicen mostrarlo, aunque ninguno ha sido verificado científicamente. El misterio del hombre del sombrero sigue dividiendo opiniones entre creyentes y escépticos. Para algunos es una manifestación del miedo colectivo, para otros una prueba de que hay algo más allá de nuestra comprensión. Sea producto de la mente o un visitante de otra dimensión, su figura continúa alimentando los relatos de terror modernos, recordándonos que el miedo más profundo es aquel que nace en la oscuridad de nuestras propias sombras. Estaba pensando una cosa, y es que detuve los videos tantito. Exactamente ahorita son las 8:11. De las más o menos 7 por ahí, o 6, no recuerdo muy bien, de esa hora más o menos, dejé de grabar actualizaciones, pero esto es por una razón. Y es que entre más noche se haga, mejor es el ambiente, ¿sí o no? Entonces, por eso yo propongo que deberíamos de ponerle un poquito más de ambiente a este cuarto para que se vean dignos de este último caso. Así que denme un minuto y transición. Y listo, ahora sí tenemos un ambiente digno de estas historias de terror que estamos contando, sobre todo la del hombre del sombrero. Así que bueno, como les dije, dejé de grabar videos, sí, pero no dejé de hacer mis respectivas investigaciones. Así que vamos a comenzar a atar cabos y vamos allá. Ok gente, lo más extraño es que si analizamos este caso, es un poco parecido al caso del hombre de los sueños, ¿se acuerdan? Ese caso donde muchas personas decían haber visto la misma cara en sus sueños. La única diferencia es que ese caso es en los sueños. Y este del hombre del sombrero es un caso de parálisis del sueño. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será real o será nuestra mente jugándonos una broma? Gente que vive en continentes diferentes, que no hablan el mismo idioma y que no conocen las mismas leyendas urbanas, describen exactamente lo mismo. Una silueta negra más oscura que la noche, con un sombrero de ala ancha y una presencia que paraliza. Si fuera solo una pesadilla o un sueño, cada persona vería algo diferente, pero ver exactamente la misma figura sugiere que no es una creación de nuestra imaginación, sino algo externo que nuestra mente intenta procesar de la única forma que puede. Casi todos los avistamientos ocurren durante la parálisis del sueño.
cuando el cuerpo está dormido pero la mente está despierta. La ciencia dice que es una alucinación por el estrés, pero ¿por qué el estrés siempre elige la forma de un hombre con sombrero? ¿Por qué nunca vemos un animal, un objeto o un color brillante? Hay un patrón ahí que la ciencia prefiere ignorar. La figura siempre busca observar y paralizar. A diferencia de otros fantasmas que parecen repetir un evento del pasado, el hombre del sombrero parece tener una agenda. Muchos reportan que se siente como si estuviera cosechando o vigilando energía. No es un espíritu errante, se siente como un observador. Siento que no viene a hacernos daño físico, viene a recordarnos que, incluso en nuestro momento más vulnerable, dormidos en nuestra propia habitación, no estamos solos. Ok, después de tanto tiempo investigando estos casos, puedo decir con certeza que damos por concluido el tercer caso, que lleva por nombre El hombre del sombrero. Muchísimas gracias por ver este video y por quedarse sobre todo hasta el final. Aquellos que se hayan quedado hasta el final, por favor, coméntenme un emoji de un fantasma. Y para que vean más o menos la hora en la que acabamos, son las 10:22, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en un próximo short o video largo. Hasta luego, curiosos amantes del terror.